Uno de los problemas que más hizo retroceder el cristianismo en Occidente fue el Islam. El Islam nace en Medio Oriente, pero sus avances de conquista a través de las razzias hizo que sea una constante amenaza contra el cristianismo. Desde sus inicios, eh, especialmente con los sucesores de Mahoma, los califas sucesores de Mahoma, y los ataques hacia Occidente, las conquistas eh, y el establecimiento, porque el Islam ha sido una religión que ha no solo conquistado, sino en una conquista religiosa, ¿no? Eh, ha hecho que justamente sea una verdadera eh, herramienta o maquinaria de retroceso del cristianismo a lo largo de la historia. Así que vamos a ver un poquito del Islam y luego ver cómo el imperio se recompone en el Sacro Santo Imperio Romano Germánico. El Islam surge eh, a través de este profeta llamado Mahoma, ¿sí? Y en este video nos intenta, bueno, dar un desarrollo exhaustivo de lo que es la religión islámica per se, sino vamos a ver un poquito esto, cómo afectó lo que es justamente el establecimiento de este cristianismo medieval, ¿no? En el medievo el Islam fue lo que estuvo todo el tiempo respirándole en la nuca el cristianismo, ¿no? Así que el surgimiento del Islam significa sumisión, como les mencioné, fue la causa de mayor retroceso del cristianismo en toda su historia, ¿no? Y aún más grave que las invasiones germánicas. Esto se debe a que las invasiones germánicas, la intención era participar de los beneficios del imperio y por este lado el Islam no tanto tenía la intención de participar de beneficios, tanto como conquistar, ¿no? Religiosamente, como les mencioné. Y como consecuencia de estas conquistas musulmanas se pierden territorios cristianos que jamás se van a volver a recuperar, como lo son Palestina, Siria, que fueron los campos el campo de labor de los apóstoles. Así que fíjense que el Islam arrasa con espacios que han sido realmente de impulso del cristianismo primitivo. Después, a la postre, el cristianismo va a querer reconquistar con las cruzadas estos territorios perdidos por el Islam y bueno, va a establecer una brecha que va a ser aún más áspera la relación entre ambas religiones. También se pierde la costa del norte de África, donde vivieron muchos de los padres de la iglesia, como lo fueron Tertuliano y Agustín de Hipona. Así que fíjense que el surgimiento del Islam lo que hace es arrinconar el cristianismo mucho más de lo que había hecho las invasiones bárbaras. Reduce el territorio y la esfera de influencia cristiana a tal punto que la amenaza fue tan fuerte que reduce casi al cristianismo a cenizas, lo hace desaparecer. ¿Sí? Como yo les dije en uno de los videos, si no fuera por Carlomagno, que lo vamos a ver un poquito en esta clase también, hoy estaríamos hablando árabe y estudiando probablemente el Corán. Así que, y con turbante los hombres y con velo las mujeres. Así que bueno, esto hace de que el cristianismo tuvo que enfrentar verdaderos desafíos. Por eso acá yo en las clases cristianas llamo a una suerte de empatía, ¿no? Con la iglesia medieval. El protestantismo de la era moderna, ¿no? De Lutero en adelante, y las ramas reformadas y presbiterianas, calvinistas en la historia posterior, eh, especialmente los que somos de estas raíces, estas vertientes protestantes, siempre tenemos esta herencia reformada de rechazo acérrimo al cristianismo católico, ¿no? Pero una mirada a la historia más empática va a hacernos ayudar, nos va a ayudar, perdón, a hacernos ver, como quería decir,
el cristianismo medieval con otros ojos. Esta gente se tuvo que enfrentar a verdaderas amenazas con el cristianismo. Entonces, uno tiene que aflojar un poco con lo que es el tirar piedras al cristianismo católico medieval, porque se han enfrentado a los musulmanes en esta era cuando la iglesia no contaba con la fuerza que ha tomado luego en la Baja Edad Media, especialmente en tiempo de los emperadores cristianos, ¿no? Como Carlomagno y los posteriores emperadores que iban a simpatizar con el cristianismo y con un papado mucho más fortalecido. En este tiempo, el papa se va a tener que fortalecer, porque si no desaparece, como digo, el cristianismo, ¿no? Entonces, el catolicismo medieval, y digo catolicismo porque es la única iglesia, la católica romana, que va a quedar en pie, es la que se hace frente a estos personajes eh, musulmanes, a los turcos otomanos, a herejías internas, a cismas, a corrupción, etcétera. Entonces, esto va a hacer que de verdad el catolicismo sea visto con un poco más de simpatía, ¿no? Así que bueno, antes de entrar en estos sectores, esto es un poco la mirada del Islam en cuanto a Mahoma, ¿no? Al surgimiento. Fíjense, todo lo que ustedes ven aquí, en verde, en amarillo y en anaranjado, son las diferentes conquistas musulmanas en las diferentes etapas. La primera, la anaranjada, Medina y la Meca, es el primer avance del Islam en manos de Mahoma. Mahoma va a ser un profeta conquistador, una suerte de Josué árabe, ¿está bien? Para que lo pongan en perspectiva. Entonces, va a ser un avance de los árabes en el sector, bueno, típico de ellos, en la península arábiga, y en manos de Mahoma, el inicio de su ministerio, llamémosle profético, va a ser de limpieza de la idolatría y del asimilar al Dios Alá con otros dioses como Jesucristo, ¿no? Como María incluso, ¿no? Como así se miraba en esa época, que se asemejaba a Alá con Jesús puntualmente y el Espíritu Santo. La doctrina de la Trinidad va a venir a ser la blasfemia para ellos, principal por la cual ellos creen que se había corrompido el cristianismo, ¿no? Entonces, el llamado de Mahoma es un llamado a limpiar el cristianismo de estas agregados, ¿no? Y de alguna manera purificarlo y traer la verdadera religión. ¿Sí? Pero esto con armas en mano, obviamente, ¿no? Y con un poderío que ha agarrado el Islam único en la historia hasta la fecha. ¿Sí? El poderío que tienen es llamativo y cuando hay alas radicales de este movimiento, pues ahí es donde sufren las religiones estas, cristianismo e islam y judaísmo también, estas religiones monoteístas, ¿no? Que han sido competencia continua en la historia. Los califas ortodoxos van a conquistar del 632 al 661, los sucesores van a extender de manera muy acelerada el Islam en los diferentes sectores típicos del cristianismo primitivo, Jerusalén, el Cairo, Damasco, Bagdad, se va a extender un poco más hacia Oriente, ¿no? Pero luego van a querer conquistar la Europa cristiana, especialmente con los turcos omeyas, años 661 al 750. No estamos hablando de 100, 150 años. El avance fue realmente un avance imperial. O sea, ellos han tomado un imperio, han arrasado. Por eso se llamaba las racias, ¿no? Y bueno, digamos que lo frenaron en Europa, pero la verdad que fíjense en este mapa, se habían metido en toda la península ibérica. Esto significa que España, incluso actualmente, ha sido muy influenciada por el Islam, cosa que los han después rechazado, relegado al sur de España, lo cual todavía cuenta con
grandes grupos islámicos, justamente por los avances de Carlomagno, luego los reyes españoles, luego la Inquisición española, sí, que han hecho que España se vuelva a pintar de cristiana, ¿no? Pero ha sido musulmana un buen rato. Sí, así que bueno, este es el mapa. Aquí tenemos la expansión musulmana que, como ustedes ven aquí en el mapa, ha sido como un movimiento de pinza. Arrancaron en Arabia, siguieron por Oriente, subieron por Persia, se metieron en Bizancio, por el otro lado los otros grupos musulmanes se metieron por el norte de África, cruzaron, sí, a España, se meten en Francia y si no los para Carlos Martel, se nos meten en Roma y, como les digo, hoy estaríamos contando otra historia. Mahoma nace en el año 570, fue creado por su tío, no hay mucha información de su niñez. A los 25 años se casó con Khadija, una viuda rica de 40 años. Esto hace que lo ponga a él en un lugar de privilegio, el matrimonio con esta viuda, que algunos dicen que de ahí sale, dato curioso, el nombre del carro Cadillac, ¿sí? Fue influenciado en alguna manera por el judaísmo y el cristianismo. La influencia fue negativa. Un judaísmo débil como un cristianismo débil en ese sector de la península arábiga hace que Mahoma se frustre con un cristianismo muy liviano, ya en este tiempo con una mariología muy elevada y con quizás no había proponentes teológicos que hayan convencido por lo menos al joven profeta, y el judaísmo tampoco. Los veía en constante competencia, el judaísmo con el cristianismo, y esto generó frustración en Mahoma. A los 40 años, él tiene un llamado profético con una sucesión de revelaciones dadas por, según cuenta la historia, por el profeta, por el ángel, perdón, Gabriel, de lo que luego se va a escribir el Corán, de estas revelaciones. Mahoma no escribe el Corán, sino es una transmisión oral que los califas sucesores del Islam van a registrar. Comienza a predicar contra el politeísmo y a decir que Alá era el único Dios. Ahora, cuando uno dice Alá es un Dios distinto al Dios cristiano o al Dios hebreo, a Yahweh, ¿no? Tenemos que entender que es un Dios distinto en cuanto a la concepción de este Alá como un Dios justiciero, eh, pero Alá en árabe significa Dios. Ellos se basan en el mismo Dios de Abraham, así que en ese sentido es la misma concepción del Dios judeo-cristiano, pero claro que por las narraciones del Corán nos vamos a dar cuenta que hay una versión distinta, ¿no? De lo que es el Yahweh del Antiguo Testamento, ¿no? En ese sentido viene a reforzarse mucho más ese aspecto de juicio. Y en Jesucristo se va a rebajar el aspecto de la gracia, como la entiende el cristianismo, y definitivamente el judaísmo no lo acepta así, ¿no? Entonces se alinea más con ese Dios justiciero del Antiguo Testamento, un Dios de obras, un poco más alineado con el judaísmo en ese sentido, y con una versión de un Jesús más de corte profético que apunta a Alá, más que el Jesús cristiano, ¿sí? Que muere en la cruz, ellos no creen en esto, ¿sí? Y que eh, perdona los pecados por su sangre. Este aspecto redentor no es comprado, y menos que el aspecto divino de Cristo. El Islam no lo compra para nada ese aspecto, al contrario, lo consideran una blasfemia contra el Dios del Antiguo Testamento y del Corán. Pero sí tienen una versión de Jesús. A veces uno dice, en este afán misionero de predicar a los musulmanes, uno dice, esta gente no conoce a Jesús. No conoce a Jesús de los evangelios, pero ellos tienen una versión de Jesús en el Corán, es llamado Isa, ¿sí? Eso significa Jesús en árabe, y con muchas propiedades milagrosas. Jesús habla de niño, Jesús asciende a los cielos, Jesús va a regresar para el Corán, pero va a regresar a establecer justamente el Islam en la tierra.
de acuerdo a su versión. Así que definitivamente es una religión con connotaciones diferentes, ¿sí? Inicialmente Mahoma tuvo fuertes persecuciones, por lo cual huye a una ciudad llamada Yatrib, que luego se va a llamar Medina, y esa es la ciudad del profeta. En el año 620 y 6 de julio de ese año comienza el calendario llamado el año de Muharram. Con el paso del tiempo y la aceptación de su mensaje y las luchas, perdón, libradas, racias, llega a tener dominio religioso y político, tomando así control de la Meca en el año 630 y limpiándola de los ídolos. Mahoma practica la poligamia, ¿sí? Cuando se muere Khadija, en el año 619 muere Khadija y se casa con otras varias mujeres, de las cuales el padre de una de ellas va a ser el sucesor del Islam, llamado Abu Bakr, ¿sí? La oración hacia la Meca fue reproche contra la oposición de los judíos, ya que oraban mirando a Jerusalén. Mahoma logró formar una confederación de tribus árabes que con el paso del tiempo serían los imperios de Persia y Bizantino, actualmente Irán e Irak. Mahoma muere en el 632 y bajo los sucesores de Mahoma, los califas, comenzaron las conquistas árabes. En menos de un siglo, el Islam había casi terminado con los territorios cristianos de África del Norte y había cruzado el continente europeo en España. En el año 721 avanzaron hacia Francia, donde venció Carlos Martel en el año 732. Y en el 717 pusieron sitio a Constantinopla, donde venció León III en el 718. Ahí se los para a los avances musulmanes, ¿sí? En Francia y en Constantinopla. Por lo tanto, no se pueden meter en Roma y eso hace que el cristianismo se mantenga en un imperio centrado en la Europa, más que nada franco-romana, ¿no? La parte de Francia, de Roma, futuro España, también Alemania, el norte de Europa va a ser parte de lo que contamos hoy como el cristianismo, ¿sí? Lo demás pasa a ser historia del Islam, historia que después se va a conectar con el cristianismo, sí, en algunos puntos, pero también se va a dividir mucho más. El Islam es tomado como una religión austera, áspera, mejor dicho, en contra del cristianismo, pero hay que entender que acá se han devuelto los favores unos con los otros, ¿sí? Primero, el cristianismo no ha predicado un buen evangelio, por lo cual Mahoma, frustrado, crea su propia religión, ¿sí? Y nunca el cristianismo ha tenido una forma de evangelizar a los musulmanes que los convenza, ¿no? Realmente siempre han ido en estos periodos posteriores de manera eh, agresiva, así como fueron conquistados también los territorios cristianos, el cristianismo ha avanzado bélicamente, así que estas dos religiones monoteístas en sus versiones radicales han sido ambas muy violentas. Eso hay que dejarlo claro, no es que los musulmanes fueron violentos y los cristianos no. Los cristianos también lo han sido, ¿sí? Entonces, esto es un mea culpa que uno tiene que reconocer si quiere tener un acercamiento al mundo musulmán de una manera más evangélica, si se quiere, ¿sí? Si uno quiere redimir esta brecha que hay, ¿sí? Así que bueno, no hay que ir a tumbarles a Mahoma, ni tampoco hay que ir a predicarles de la Trinidad de una manera así impositiva, sino que hay que ir con otro acercamiento buscando las similitudes primeramente, ¿no? Por lo menos eso es en cuanto a mi sugerencia ya en términos prácticos. Así que esto va a hacer que el Islam cree una reacción y esta reacción va a ser de reyes, especialmente la dinastía carolingia, que es la que va a tener más éxito, porque la merovingia va a ser un intento frustrado de lo que es una reinterpretación o reconstrucción de este imperio romano que se había venido abajo un par de siglos anteriores, ¿no? Estos reyes eran unos reyes todavía un poquito débiles, que luego se va a fortalecer con la dinastía carolingia. Pero arranca con los merovingios. Y estos son reyes franceses. La historia de los francos empieza con las migraciones germanas hacia el Imperio Romano, aproximadamente desde el año 100 hasta el año 500. Los francos se establecen en la zona donde hoy día es Francia, pero en un pequeño territorio
que después de varios siglos y con reyes legendarios, lograron ser uno de los imperios más poderosos de la Edad Media. La primera dinastía fue creada por Merovec o Meroveo. Su nieto Clodoveo fue elegido rey franco en el año 480. Logra expandir el reino franco por medio de conquistas militares y relaciones políticas. Una de esas relaciones políticas fue la que hizo con una princesa burgondia con la cual se casó y logró pretender este reino. A la muerte de Clodoveo, la tradición implicaba heredar partes iguales la tierra del padre. Así que se dividió el reino franco entre los hijos de Clodoveo. Clodoveo fue un rey fuerte, pero entre los hijos hubo problemas. Después de muchos años, el reino sufrió una época en la cual los reyes eran apodados holgazanes y eran apodados holgazanes por algo. Sí, los reyes holgazanes fue un sobrenombre que recibieron los reyes merovingios, sí, de Merovec, sí, que gobernaron los reyes francos en el siglo sexto, séptimo y octavo. O sea que imagínense que con el Islam que ganaba fuerza con el paso del tiempo. Y estos reyes holgazanes, sí que se debilitaban, bueno, digamos que la puja islámica se iba cada vez acentuando más y queriéndose meter más en el imperio romano, o lo que quedaba del imperio romano. Estos reyes eran incapaces en su forma de gobernar. Una serie de dinastía de estos conformada por Carlos Martel y Pipino el Breve terminaría por arrumbar a los reyes holgazanes, el último de los cuales se llamaba Childerico III, imagínense lo malo que eran que a este le pusieron de apodo el estúpido, fue depuesto por el Papa, o sea que un Papa lo tiene que sacar porque era malísimo gobernando, y este se retira a un monasterio, o sea, estaba tan aburrido gobernar, digámoslo así, que no intentó ni defender su trono. Dijo, gracias, Papa, por sacarme ya, la verdad que estaba cansado del gobierno, gracias por mandarme a un monasterio, ahí me quedo sí, meditando. Carlos Martel va a ser un verdadero rey y un rey cristiano, sí que va a hacer alianza con el papado y que va gracias a Dios, y dio gracias a Dios que defiende el cristianismo porque nos quedó algo, por lo menos, para que nos hayan heredado ellos. Aquí ustedes pueden ver los reinos francos, ¿sí? Que van a tomar parte de lo que va a ser eh, este sacrosanto imperio romano germánico, ¿sí? Entonces lo vemos a Clodoveo y a Carlomagno. Con esto finalizamos hoy la clase y acá estamos avanzando hasta el siglo VI, lo cual nos permitió ver las amenazas con el cristianismo, hacia el cristianismo, y la defensa del cristianismo, que ahora va a ser una defensa político-religiosa combinada entre papas y reyes. Esto va a traer a la postre una querella de investiduras, problemas ¿sí? entre los papas y reyes. Si el rey se sometía al papa, como lo hace Carlomagno, todo iba a funcionar bien. Pero si los reyes se sublevaban a los papas, esto iba a traer un problema porque los papas sentían que eran los protectores de la cristiandad, no solo de la parte espiritual, no solo de la parte pastoral, sino de la parte territorial. Algo que no siempre los reyes iban a estar de acuerdo en cederle el poder a los papas, ¿sí? Así que eso va a ser tema del próximo video. Nos vemos entonces en la siguiente clase.